Ya. Creo que... Yes, ahora se está transmitiendo. Vamos a cerrar esta página para que no nos moleste después. Y ahí está entrando el Marcelo. A ver si puedo compartir algo. Hola, don Marcelo. Bienvenido. Hello, hello. Pues no quiere agarrar esta cuestión. Descargas. Hola, Buenavis. ¿Cómo estáis, Marcelo? ¿Tanto Bien, tiempo? tanto tiempo. Hoy justo se me había olvidado, me vi el mensaje y me conecté. Cach. Cach. Justo. Bacán. Hoy no sé por qué esta cuestión no me agarra. No quiere. No quiere abrir las páginas. A ver. Ya. Filo nomás, po. ¿Y quién entró más? La Polilla. Hola, Polilla. Bienvenida, Polilla. Bienvenida, Polilla. Bienvenida, Gracias. Polilla. Ando Hello, hello. manejando, así que estoy con la cámara apagada. Ah, ya. Menos Pero mal, voy a intentar. vaya con la cámara apagada nomás. La PA me va en bici, así que tengan cuidado. Ya quería compartir el mantra, pero no puedo. No sé por qué. Algo pasa. Hola, Brinda. Hello. ¿Cómo estás? Hello, hello, hello. 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 Hello, cabra chica. Cabra chica grande. Sí, acá también hay un duende por ahí atrás. Ya. Vamos a empezar nomás. Vamos a cantar Shanti Mantra y luego Hare Krishna Maha Mantra. Y con eso vamos a tratar de intencionar nuestro estudio para que sea provechoso, propicio y respetuoso, ¿sí? Así que, si se la sabe, cante. Podemos juntar las palmas en el centro del pecho, cerrar nuestros ojos un momento para intencionar este espacio, crecer a través de él, nutrirnos con él. Entonces, como siempre, primero presentamos nuestros respetos a nuestros gurus, luego Sahana Bhavatu Mantra y luego Mahamantra Hare Krishna, una vez cada uno. Inhalamos para comenzar. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Muchas gracias, chiquillos. Podemos bajar nuestros manillos. Super cachilupi. Ya. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ay, me llegué a marear con los mantras. Potente los mantras. Oh. Ya.
Entonces, se ve, ¿cierto? Se ve esta... Opa, y ahora va haciendo como... Mira qué loco. Ya, esto es más o menos lo que vimos la otra vez, ¿sí? Pero hoy día vamos a avanzar. Quiero hacer un pequeño repasín y vamos a avanzar hoy día. Vamos a tratar de llegar a qué es el Bhakti Yoga per se. ¿Ok? Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta que haya quedado ahí como irresoluta en nuestro encuentro anterior? Así como salida a las 1, a las 2 y a las 3. Entonces, vamos a hacer un repasín y quizás con el repasín surgen algunas preguntillas más. Entonces, nuestros estudios están en relación a qué es el Bhakti Yoga. Primero, hablamos un poquitito de qué es el yoga. Mencionamos que el yoga puede ser entendido tanto como el proceso como la meta. Tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, siempre el yoga. Y eso es algo ineludible al yoga. El yoga es el desarrollo de la conciencia. Y puede connotar el proceso para desarrollar conciencia y también puede implicar la meta de una conciencia desarrollada, ¿sí? Ahora, ¿qué implica ese desarrollo de la conciencia? Un montón de cosas, montonazo, gigante. O la forma en la que se va a desarrollar la conciencia va a ser muy, muy distinta entre yoga y yoga. Por eso, en general, a mí me gusta hablar de yogas, más que el yoga, ¿sí? Hay yogas, hay distintas formas de desarrollar la conciencia y hay distintas metas o estadios finales de qué es una conciencia desarrollada, Otro punto importante en relación al yoga es que el yoga busca la liberación, moksha o mukti. Eso es algo transversal en los distintos yogas. ¿Cómo se busca la liberación y qué implica la liberación? También varía entre tipo de yoga y tipo de yoga. De hecho, en el estudio Bhagavad Gita que hicimos la semana anterior, hablamos un poquitito de eso, que hay distintas formas de entender la liberación. La liberación en cuerpo, la liberación post-mortem, la liberación como establecerse en la propia naturaleza, en fin. ¿sí? Ahí le puse un asterisco porque el Bhakti Yoga se define a sí mismo como algo que va más allá incluso de la liberación, lo cual es bastante interesante. ¿sí? Va más allá de la liberación, más allá de mukti o moksha. Así que eso es bastante interesante. Incluso antes de continuar, incluso podríamos decir que el Bhakti Yoga se presenta a sí mismo como aquello que comienza con la liberación. Es decir, donde la liberación se establece, desde ahí en adelante comienza el Bhakti. ¿Sí? Muy interesante de nuevo. Como hablamos de que el yoga tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, estudiamos qué era la conciencia, y esto es algo que ya venimos desarrollando hace rato, tanto con el Bhagavad Gita como con estos estudios de Bhakti Yoga. Así que esto igual nunca está de más reverlo, porque en verdad es un tema complejo, y en los textos que vamos a estudiar este viernes del Bhagavad Gita, vamos a ver un verso que dice, hablar acerca de la conciencia es muy enredado, muy complejo. Escuchar acerca de dije hablar, ¿cierto? Yes. Escuchar acerca de la conciencia es muy difícil, es muy complejo. Entonces, puede ser que uno haya escuchado acerca de la conciencia, puede ser que uno sea capaz de hablar acerca de la conciencia, y eso ya es muy complejo. Y luego, entender qué es la conciencia, tratar de entender la implicancia por detrás, es muy complejo. Entonces, en 3 tipos de niveles, hablar acerca de la conciencia, escuchar acerca de la conciencia, entender qué es la conciencia, es algo muy complejo. ¿sí? Está más allá de nuestros sentidos. Entonces, siempre es bueno repasarlo un poco para empaparnos con esta idea. Entonces, hablamos en breve de que la conciencia es, o en relación a la realidad, la conciencia es el soporte
Es decir, la realidad depende de la conciencia para existir, mientras que la conciencia depende de sí misma para existir, y en consecuencia la conciencia es el soporte de la realidad. No podemos imaginar nada que no exista. Bienvenida Miet, por ahí estaba entrando, todavía no entra. Ahí está en proceso. Entonces la conciencia es el soporte último de toda realidad. Y esto siempre, 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 siempre va a ser la base de todos los demás conocimientos que tratemos de desarrollar. Es que la conciencia es la realidad absoluta desde la cual se sostienen todos los otros tipos de realidades. ¿Ok? Pero esto requiere especificidad. En ese sentido, la microconciencia, es decir, nosotros somos el soporte de la microrealidad y aportamos a una realidad mayor, una realidad comunal, una realidad social. La realidad social, que es otro nivel de la realidad, existe por el aporte de las microconciencias, pero existe un tercer nivel de realidad que es la macrorealidad, nuestra realidad objetiva, la realidad objetiva de las microconciencias, y por lo tanto, esa macrorealidad depende de una macrosubjetividad o macroconciencia o supraconciencia. Y como lo desarrollamos en la reunión anterior, ese es básicamente el entendimiento de la divinidad desde la perspectiva del Bhakti Yoga. La supraconciencia es el soporte absoluto de todo tipo de realidades, realidades tanto subjetivas como objetivas. Es en esa supraconciencia, en ese punto infinitesimal. ¿Cuál es la palabra que siempre me gusta ocupar? Una singularidad. Me gusta mucho porque es un concepto que define tanto conceptos filosóficos como conceptos físicos. Es esa singularidad última, una macroconciencia, aquella en la cual todo lo demás se sostiene. ¿Sí? Y a ver si puedo entrar la Miet. Ahora sí, Miet, bienvenida. Marcelo, ¿estabas levantando el dedillo? Sí, ¿No? una duda. ¿Me escuchan? Que Te escucho, sé que están cortando el pasto, no sé si llega el sonido o no lo cancelo. se escucha. Ya. Quería decir, ¿por qué no es una macro objetividad y lo plantean como una subjetividad? Existe una macroobjetividad. El universo. Claro, y entonces esta macro subjetividad, conciencia, ¿no es lo mismo? ¿No? La macrosubjetividad es el soporte de la macroobjetividad y de las microobjetividades y de las microsubjetividades y ¿qué más me falta? Ahí, de todo eso. Absolutamente de todo. Pero no es lo mismo. Los objetos no producen percepción, ¿no? Los objetos se perciben. Sí, pero creo que me están chocando como los conceptos más que nada por significado. Como subjetivo se refiere como a estar condicionado muchas veces, a mí ahí eso Ajá. Bien. Sí, me ese es un concepto un poquito más sutil de qué significa sujeto, ¿no? Estar sujeto es como estar amarrado a algo. En ese sentido, la macrosubjetividad o la macroconciencia, y por eso es que en general vamos a hablar de la supraconciencia o la macroconciencia, no está atada. Entonces, en ese sentido entiendo que puede chocar con el concepto de subjetividad. Pero al mismo tiempo, vamos a ver que la macroconciencia sí tiene una esfera de sujeción y que tiene que ver con la idea de raza, con la idea de relaciones. Entonces la macroconciencia, si bien no está condicionada por karma, por kala, por samsara, no está condicionada por todos esos distintos atributos, por prakriti, no está atrapada por aquello, y en ese sentido no está sujeta. Y esto lo hablamos en el Bhagavad Gita. Sí tiene sus propias cualidades y sus propios desarrollos de sujeción, ¿sí? Voluntarios, con el propósito de la experiencia del placer. Entonces, bajo ese prisma, sí podrías decir que es un macrosujeto, ¿sí? Pero no desde el prisma de una sujeción condicionada material. ¿Okay? Sí, yo creo que era más porque tú, claro, lo planteas subjetividad como de sujeto.
Entiendo, claro, entiendo lo que vas, porque No, son la las mía, dos. Son las dos, ¿no? Solo un sujeto puede ser condicionado. Es decir, solo una conciencia, básicamente. Solo una conciencia puede sujetarse, puede volverse un sujeto. ¿Se entiende? claro, sí. No, pero ahí, yo creo que más tiene que ver como con el significado cotidiano que se le da, más que como con el, como que no lo había pensado en de esa forma. Pero sí, pues si Sí, me decís que viene de sujeto, se entiende inmediatamente que ya viene de ahí. claro. Yes. Sí, Yes. buenísimo. Bacán. Entonces, este es un mantra que leímos en nuestro estudio anterior. Janmadyasya yaton vayat ittaratas chartishu abhijñāha swarat. ¿Sí? Este es un mantra del Bhagavad Purana, un shloka del Bhagavad Purana, pero es mantra también porque proviene de un segmento vedántico. El Vedanta es el último estudio filosófico del Veda. Y el Vedanta, que tiene un código llamado Vedanta Sutra, inicia con este mantra, con este sutra, básicamente. ¿Sí? Primero dice, Atato Brahma Jignasa. Ahora es el momento de inquirir acerca de la conciencia, Brahma. ¿Sí? Ahora que estamos acá, básicamente. Por algo estamos acá. ¿Sí? Por algo estamos hablando de estas cosas. Entonces, este es el momento preciso para hablar acerca de la conciencia. En particular de la conciencia con C mayúscula, una supraconciencia. Atato Brahma Jignasa. ¿Y qué es eso? Janmadhyasya yataha. ¿Qué es Brahma? ¿Qué es la supraconciencia? Es Janmadhyasya yataha. Es aquello, es el soporte del cual emerge todo, incluido la creación, incluida la destrucción, incluida la mantención. ¿Sí? Janmadhyasya yataha indica la causa de todas las causas. Es decir, la divinidad, la supraconciencia, es la causa de todas las causas. Y esto es súper importante porque muchas veces se malentiende. Esta idea no es la misma que aquella que poseen algunas otras religiones, donde, por ejemplo, qué sé yo, estoy caminando por la calle, me encontré 20 lucas y digo, Dios es la causa de mi buena fortuna. O al revés, estoy martillando un clavo, ¡pum! Y me pego en el dedo y digo, todo es por Dios. Entonces, Dios es la causa de esto. Este verso está diciendo, es la causa de todas las causas. ¿Sí? Hay otro mantra que aparece en el Brahma Samhita, otro texto muy antiguo, y que dice, Ishvara Paramakrishna, Satchidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarva Karana Karanam. Y ahí se define de forma muy explícita lo que estoy diciendo. Sarva Karana es la causa, Karanam, en plural, de todas las causas. ¿Sí? Eso quiere decir que es la causa de las causas. ¿Ok? Es la causa de las causas. Eso quiere decir que nosotros somos la causa también de nuestras propias aflicciones en ciertos niveles. Nosotros somos causas también. ¿Sí? La supraconciencia es el soporte de nosotros. Pero eso no quiere decir que la supraconciencia es la causa de nuestros conflictos, como a veces se trata de plantear teóricamente. El otro día hablaba con mi hija mayor y ella me explicaba de un libro que estaba leyendo donde el argumento fundamental para rechazar la existencia de Dios es un clásico paradigma. Si Dios no puede ser supremamente bueno y no puede ser supremamente omnipotente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay maldad. Entonces, si es supremamente bueno, pero es supremamente potente, eso quiere decir que permite la maldad. Entonces no es supremamente bueno. Y si es supremamente bueno, entonces quiere decir que no puede controlar la maldad y por lo tanto no es omnipotente. ¿Sí? Ese es el paradigma general que se ocupa en el ateísmo para describir que no existe Dios. Pero aquí la respuesta es muy simple.
La divinidad es la causa de todas las causas. ¿Sí? No quiere decir que yo tengo acá un iPhone, no quiere decir que la divinidad hizo el iPhone. Pero de la divinidad emergen todos los aspectos que permiten la existencia del iPhone. ¿Sí? El agua. Entonces, o otra cosa, este reloj que está acá. La divinidad no es la causa directa del reloj, pero la divinidad es el soporte de todo lo que existe para que pueda existir, para que se pueda causar el reloj. ¿Sí? Entonces la respuesta a la maldad es básicamente la misma. Es muy simple. ¿Sí? Entonces eso significa este primer segmento, Janmadi Asya Yata, que literalmente se traduce como es desde donde se produce la creación, la destrucción. Janmadi significa la creación y todo lo demás. La creación, la destrucción, la mantención, la producción, en fin. El siguiente segmento dice Anvayat Ittaratash Charteshu Abhignanaha, que significa que es la supraconciencia, otro atributo de la supraconciencia, es que es completamente consciente de todo, directa o indirectamente. Y aquí de nuevo es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en un sentido es la causa de todas las causas, pero no quiere decir que él crea todo directamente o que esa supraconciencia crea absolutamente todo. Y aquí lo mismo, es consciente de todo directa o indirectamente. ¿Sí? Cuando nosotros somos conscientes de algo, la supraconciencia es indirectamente consciente de aquello. Indirectamente. Y el último, la última descripción, Svarat, que significa es plenamente independiente o autogestionado, Sva, por sí mismo. Se sostiene a sí mismo. Y esa es la gran diferencia con todas las otras realidades. Todas las otras realidades dependen de algo más para existir. Esa es la definición máxima de la supraconciencia, es la definición máxima de la divinidad. Es aquella entidad que no depende de nada más en lo absoluto para su propia existencia. Por lo tanto, no es relativo. ¿Sí? Esa es la descripción de la supraconciencia. Es el soporte de todo lo que existe, es plenamente consciente de forma directa o indirecta de todos los distintos niveles de realidades y es plenamente autogestionado, autosustentable. La supraconciencia es absolutamente autosustentable. ¿Sí? Hasta ahí llegamos en nuestra reunión anterior. Entonces, ¿hay comentarios, dudas en relación a esto hasta acá? Estamos entonces. Perfecto. No hay pregunta. Eso puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Es muy. Cualquiera de las dos. Siempre me asusta cuando no hay preguntas. Me gusta más cuando está como más equilibrado, porque o es muy para un lado o es muy para el otro. Muy claro todo o muy raro todo. Espero que todo vaya muy claro. Entonces, esa es la descripción de la supraconciencia. ¿Sí? Ese es el entendimiento de la divinidad, lo cual es súper importante para entender el Bhakti Yoga, porque el Bhakti Yoga es un proceso de conexión con lo divino, indudablemente. ¿Sí? Es un proceso de conexión con la supraconciencia. Eso es el Bhakti Yoga. Entonces, ¿cómo entendemos la supraconciencia? Es extremadamente importante para el desarrollo del Bhakti Yoga. Extremadamente relevante. A la supraconciencia, entonces, la podemos definir como el punto donde se soporta toda la realidad, como lo mencionamos antes, la singularidad original. Entonces, a esta singularidad original se le llama, entre muchos nombres, Krishna, dentro del Veda. Krishna. Está escrito en Devanagari, por si lo quieren escribir en Devanagari.
y hacerse un tatuaje con eso. Krishna. Krishna entonces significa esa singularidad original. ¿Ok? Ahora bien, cuando decimos Krishna, ahí lo tiene. De hecho, ahí la Brinda lo está mostrando tatuado. Ahí tenéis, gallito. Ahí tenéis, gallito. Yo me lo voy a tatuar al tiro también. Por... Ahí, me lo hice recién, está listo, ¿viste? Corta. Bueno, ahí tenéis. Apunte pincel, mierda. Entonces eso, Krishna es la singularidad original. Eso significa. Pero podemos entender Krishna desde dos aspectos. Un aspecto general y un aspecto específico. ¿Sí? Entonces vamos a partir por el general. ¿Ok? Krishna puede ser entendido como la gravedad original. ¿Han pensado alguna vez filosóficamente en relación a la gravedad? Más allá de lo que explica la física, ¿no? Que es muy raro. Que es muy raro. ¿Pero han pensado alguna vez filosóficamente en relación a la gravedad? ¿Qué mierda es la gravedad? ¿De dónde viene? ¿Cómo funciona? ¿Qué implica la gravedad? ¿Qué implica la gravedad? Fuerza de gravedad es aquello que mantiene junto, ¿no? Que cohesiona. Eso es la gravedad. Fíjense la significancia filosófica de aquello. La fuerza de gravedad es aquello que cohesiona. Entonces, Krishna significa aquello que cohesiona. ¿Ok? Es la fuerza de gravedad ontológica. La supraconciencia es aquello que cohesiona todos los distintos tipos de realidades. Todos los distintos tipos de realidades. Y de hecho, si hay algo que en la física moderna se está como empezando a desarrollar, pero todavía no hay mucha claridad, es que la clave para entender cómo es que se compenetran esta física cuántica con la física general, la física de Newton y la física cuántica, ¿cómo es que estas se pueden entrelazar? Todavía no entienden cómo, pero se están dando cuenta de que la gravedad tiene un rol fundamental en aquello. Y para la perspectiva del Bhakti Yoga es exactamente lo mismo. ¿Cómo es que la microconciencia, cómo es que la microrealidad se intervincula con la macro realidad, con lo objetivo? ¿Sí? Y esto lo hemos hablado en Bhagavad Gita, porque hay un paradigma muy, muy loco ahí. Entonces, ¿cómo es que se cohesiona? Por la existencia de la supraconciencia. Es la supraconciencia lo que permite la cohesión de la existencia de macro realidades con micro realidades y microconciencias. ¿Sí? Es decir, es la fuerza de gravedad que cohesiona los distintos niveles de realidad. Eso significa literalmente Krishna. Krishna es esa supraconciencia. ¿Sí? Es un concepto general que define a una conciencia no dual. ¿Ok? Conciencia no dual. Y la palabra está acá, esta que está aquí, advaya jnana. ¿Sí? El concepto general entonces de Krishna es la supraconciencia como conciencia no dual, advaya, no dos, literalmente no dos, advaya. Dva es como dui, como dos. Entonces, advaya significa sin dos, no dual. La supraconciencia es una conciencia no dual, que puede ser entendida en tres niveles que están descritos acá. Brahman, Paramatman, Bhagavan. Esos son los tres niveles en los que podemos experimentar la supraconciencia. ¿Ok? Entonces, y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Cuando percibimos un tren a la distancia, muy, 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 muy lejos, y si nunca hubiésemos percibido, jamás hubiésemos percibido un tren a la distancia, y vivimos en la selva, ¿cómo podríamos percibir el tren? Muy lejos. ¿Qué diríamos que es? Y vivimos en una selva, algo así. ¿Qué diríamos que es? Una serpiente, una anaconda. ¡Una serpiente! Pero no conté la talla, si tú te la sabías, pues, Nico. Tú te sabías el chiste, po. Ya, perdón. No. Profesor, lo siento.
te gusta Hermione. Sí, profesor, disculpe. Disculpe, profesor Snape, disculpe. Te pasaste, vas a estar castigado por toda la semana. Entonces, como una serpiente, esa sería nuestra, si viviéramos en la selva y tuviéramos el contacto con serpientes, o con liana, incluso con lo que sea, diríamos que el tren es una cosa serpentina. Podríamos decir que es como un dragón que tira humo, ¿sí? Un tren con humo, y que tiene una forma serpentina, es plateada, ¿sí? Es brillante. Eso es lo que, con eso asociaríamos un tren. Esa percepción, es decir, si yo digo, un tren es una serpiente brillante, gigante, que tira humo, ¿es incorrecta? No es incorrecta, ¿sí? No es incorrecta, es parcial, pero no es incorrecta, ¿ok? De la misma forma, podemos percibir a la supraconsciencia como absolutez, como generalidad, como no dualidad absoluta. A esa percepción de la supraconsciencia se le llama Brahman, que es este primero que está escrito acá. Brahman. ¿Sí? Brahman es el aspecto de la supraconsciencia donde existe absoluta no dualidad. No hay sujeto, no hay objeto, no hay atributos, solo hay, y aquí recordemos las palabras que aprendimos en Bhagavad Gita con relación a la conciencia, solo existe Sat. ¿Qué era Sat? ¿Alguien recuerda qué era Sat en relación a la conciencia? ¿Qué? El ser. Ser. ¿Sí? ¿Y qué denotaba ese ser? Ser es aquello que... ¿Qué? Sat. Inmutable. Bien, inmutable. ¿Qué significaría inmutable en nuestra experiencia cotidiana? ¿Qué es lo que no pasa en algo inmutable? El cambio es algo que no sucede. ¿Y el cambio por qué fenómeno ocurre? ¿Qué fenómeno permite el cambio? Tiempo. Excelente, muy bien. Excelente, don Marcelo. Muchas gracias. El tiempo. Atemporal. Es decir, yes, Sat significa atemporal, que está por fuera del tiempo, que es, que existe y que está fuera del tiempo. Eso es Brahman. Brahman significa la supraconsciencia, es percibir a la supraconsciencia desde la plenitud, desde la atemporalidad, desde la no dualidad. No veo nada distinto. Yo soy eso, absolutamente. ¿Sí? Ese Brahman es aquello que se define en los mantras védicos como Tattvam Asi, ¿sí? O Aham Brahmasmi. Yo soy esa supraconsciencia, yo soy eso. ¿Por qué? Porque no veo nada más. Nada más que existencia constante. El ejemplo que me gusta mucho dar es, si es que miramos al sol, no lo hagan, no lo intenten hacer, pero si lo hiciéramos, lo único que veríamos sería luz. ¿Qué más aparte de luz? Luz. No veríamos formas, no veríamos cosas que nos rodean, ni siquiera podríamos vernos a nosotros mismos. Nos encandilaríamos de tal forma que solo veríamos una luz absoluta, de la cual nosotros somos parte. Eso es Brahman, ¿sí? Conciencia no dual absoluta. Raga, tú levantaste la mano. Sí. ¿Se me escucha? ¿Algo, más o menos? Escuchamos ¿Fuerte? perfectamente. Yes, yes. Voy manejando. Pasa que tengo una duda. Ajá. Todos nosotros estamos acostumbrados a percibir cosas a través de nuestros sentidos. El olor, el tacto, el gusto, todo. Entonces, ¿de qué manera uno puede percibir la conciencia misma? La conciencia de uno o si uno quiere percibir la supraconsciencia. Porque en el Bhagavad Gita se dice que uno puede percibir la conciencia a través de la sangre. Pero ¿eso es literal o es una metáfora? Porque nunca, o sea, no puedo percibir algo que está por sobre lo que se supone que sostiene la realidad, pero uno ve la sangre, o sea, no es
como es algo tangible. Ajá. ¿Cómo voy a percibir algo a través de la realidad? Si no, o sea, ¿es algo que es así o es metáfora solamente? Ajá, buena pregunta. Distintos grados de percepción. De hecho, eso es lo que estamos desarrollando, ¿no? Distintos grados de percepción. Y hay más que estos tres. Pero, como muy bien lo dices, son distintos grados de percepción. Podemos percibir a la supraconciencia con nuestra experiencia cotidiana, pero la supraconciencia está más allá que nuestros sentidos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ser capaz de experimentar meramente a través de nuestros sentidos va a ser parcial. ¿Cómo es que se percibe algo? Se percibe a través de las mismas cualidades del algo. Y esto es súper interesante. ¿Cómo percibo el fuego? Lo percibo a través de luz, a través de fuego. ¿Sí? ¿Cómo es que percibo el agua? A través de mi piel, a través de mi boca, que tienen agua. Entonces son los elementos materiales los que nos permiten percibir cosas materiales. ¿Sí? Siempre es la conciencia quien percibe, pero ¿cómo percibe? Siempre es a través de ciertos instrumentos. Entonces, en el caso de percibir cosas materiales que son tangibles, manifiestas por elementos, lo hacemos a través de un cuerpo que tiene elementos. ¿Sí? ¿Cómo percibir cosas sutiles? Lo hacemos a través de un aparato sutil, nuestra mente. Y esto es algo que siempre el Veda desarrolla de forma súper simbólica. Por ejemplo, al agua, a los ríos, cuando, no sé si han visto por ahí algún video de sacerdote o sacerdotisa, en fin, o personas devotas, van al río Ganga, ¿y qué le ofrecen al río Ganga? Le ofrecen muchas cosas, así que de hecho no lo voy a hacer como una pregunta, no se lo voy a preguntar en realidad, lo voy a responder al tiro, porque hay muchas cosas que se le ofrecen. Pero una de las principales es una oblación de agua. ¿Sí? Entonces, al Ganga se le ofrece agua del Ganga. ¿Sí? Al río Ganga se le ofrece agua del Ganga. Al sol se le ofrece fuego. Al fuego se le ofrece fuego también. Entonces, de hecho, Jesús en la Biblia desarrolla un concepto bastante similar, interesantemente. Y es que para adorar a lo divino, necesitas volverte divino. Entonces, ¿cómo es que se percibe a la supraconciencia? Con conciencia. Una conciencia que esté descondicionada, libre de condicionamientos. ¿Sí? Y eso es algo que vamos a revisar en un par de pelitos más abajo. ¿Sí? Sin embargo, y eso es súper importante de entender, es que nunca vamos a ser capaces de percibir a la supraconciencia en su totalidad, porque la supraconciencia es absolutamente todo. ¿Sí? Vamos a percibir aspectos de la supraconciencia. Esto es súper importante. Nunca nadie puede percibir a la supraconciencia totalmente. Es imposible percibir a la divinidad completamente. ¿Cómo sería posible por una individualidad finita? ¿Sí? No se puede. Pero el intento de hacerlo es muy purificante, uno, y podemos percibir aspectos de la divinidad con las cuales, en última instancia, y es lo que propone el Bhakti Yoga, relacionarnos. Si eso es lo relevante, relacionarnos. Entonces la respuesta es, uno, podemos experimentarlo con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, con nuestra mente, en fin, en ciertos aspectos. Por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita da formas, prácticas para poder vincularnos con la divinidad de forma muy concreta. Entonces, por ejemplo, Krishna dice, yo soy el aroma de la tierra. Entonces, si yo estoy perfectamente concentrado en el aroma de la tierra, yo voy a poder llegar a tener una experiencia con la divinidad, con la supraconciencia. ¿Sí? Yo soy el sabor del agua, dice Krishna. Rasoham apsukaunteya, o Kaunteya, o hijo de Kunti.
yo soy la esencia del agua, yo soy el sabor del agua. Entonces, si podemos realmente tener una experiencia plena del sabor del agua, plena, no condicionada o coartada por otros procesos mentales que estén recurriendo, sino que plenamente presente en relación a la experiencia del sabor del agua, entonces yo puedo estar teniendo un tipo de experiencia de la divinidad. Eso es un tipo de experiencia de la divinidad. ¿Sí? Esa es una forma. Y otra forma es la experiencia desde la conciencia hacia una entidad que es puramente consciente o pura conciencia. ¿Sí? Y ahí está la analogía del fuego que adora el fuego, el agua que adora el agua, lo divino que adora lo divino. Y acá en el Tantra ocurren cosas muy, a mí me encantan personalmente, muy simbólicas y muy bonitas para desarrollar eso. Por ejemplo, creo que lo mencioné la otra vez en alguna charla del Bhagavad Gita. Hay una técnica dentro del Tantra que se llama Bhuta Shuddhi. Bhuta Shuddhi. Bhuta Shuddhi significa la purificación de los elementos. Entonces, es una técnica que se hace a través de pranayama y a través de mantra y visualizaciones. Entonces, básicamente lo que se hace muy a la pasada es que uno visualiza el ser y el super ser. Vamos a hablar un poquitito del super ser. Entonces está el ser y el super ser en el corazón. Uno los lleva a Sahasrara Chakra, a la cima de la cabeza, que va a ser nuestra zona más pura, y ahí los va a dejar. Y luego uno genera un proceso de destrucción de los elementos materiales. Uno empieza a destruir la tierra, el fuego, el agua, va quemando el cuerpo, va mojando el cuerpo, los va secando, en fin. Luego uno empieza a invocar estos elementos en un aspecto puro, ¿sí? Trascendente. Entonces uno lo invoca a través de mantras y a través de ciertos pranayamas. Y uno va rehaciendo un cuerpo, pero un cuerpo, un divya deja, un cuerpo divino, ¿sí? Luego uno invoca a la deidad del prana, un tipo de Shakti, prana Shakti. Uno invoca a esa prana Shakti para que se sitúe en el corazón. Y luego, una vez que prana Shakti se invocó, que es la energía vital fundamental, uno vuelve a traer a la entidad, al ser y el super ser para que reposen en el corazón, ahora en un cuerpo perfecto, en un siddha deha, en un cuerpo divino. ¿Sí? Solo entonces, ahora recién, puedo adorar a la divinidad. Entonces este Bhuta Shuddhi, por ejemplo, es una técnica preliminar para adoración de deidades, para cantar mantras, para realizar japa, en fin, para un montón de procesos. Bhuta Shuddhi es una pratyanga, es una técnica preliminar, se requiere antes de. Entonces ahí está la idea por detrás, el simbolismo por detrás de volverse divino para poder percibir la divinidad. ¿Sí? Eso, Don Raga. Entonces hay distintas formas de percibir la divinidad en distintos niveles, pero en última instancia se requiere una transformación divina para percibir a lo divino. Claro, lo que me refería era netamente, muchas gracias por la explicación, me refería netamente a que si la conciencia verdaderamente se difunda a través del cuerpo, a través de los conductos de la sangre. Porque, por ejemplo, si yo me corto la mano, ya no siento la mano y, por ejemplo, mi mano ya no tiene conciencia. Pero por otra parte, si se difunde por todo el cuerpo, mi mano podría tener conciencia y podría desarrollar conciencia con mi mano, por ejemplo. O con el brazo, o es todo uno. O sea, lo que me pregunto es si es literal lo que dicen de que la conciencia se disipa a través del cuerpo, a través de la sangre. Si es tal así o es solamente una metáfora como para generalizar que todo tu cuerpo es consciente. Ajá, entiendo. Se difumina tu conciencia individual, es capaz, ocupa como instrumento el cuerpo y la mente. ¿Ok? Y ahí está lo que estaba mencionando antes. De la misma forma en que tú tienes lentes, tú ocupas lentes para leer. No sé si tú en todo caso. Pero quizás si alguien tiene lentes, la Julieta está ahí con lentes. Ella ocupa esos lentes para leer. Su visión se difumina a través del lente, en un sentido. Y el lente le permite la percepción. Entonces tu conciencia
¿cuál es la palabra? Penetra, percola a través de la mente, ilumina la mente y a través de la mente percibe, y la mente percola el cuerpo completo a través del sistema sanguíneo, a través del sistema nervioso, a través del sistema digestivo. En el sistema digestivo hay un montón de neuronas. Voy a prender la luz. Ya no se ve mucho. Ahí sí. Entonces, ¿cómo es que la conciencia penetra el cuerpo? Es a través de distintos recursos, que incluye el sistema circulatorio, como tú lo estás diciendo, pero también incluye el sistema nervioso. ¿Sí? Si tú cortas las terminales nerviosas del dedo, sin cortar la sangre, aún así, tu dedo no vas a poder tener la experiencia de lo que toca el dedo. Por ejemplo, el dedo toca la pared, no va a tener ninguna experiencia. Entonces el sistema nervioso también es partícipe de esa experiencia. Pero en realidad es una totalidad del cuerpo, más que solo por la sangre. La idea de solo por la sangre tiene ciertos recursos simbólicos, pero no exclusivos. Muchas gracias. Bacán. Ya. Entonces, volviendo a la idea de la supraconciencia, el primer concepto que teníamos era Brahman. Esta experiencia absoluta como Sat, pura existencia, puro ser, donde no existe distinción, no existe individualidad, no existe percepción. ¿Sí? Porque para que exista percepción, tiene que haber alguien que percibe, algo para percibir, y la percepción per se. En Brahman, este primer aspecto de la supraconciencia, cuando yo existo en aquello, experimento mera existencia, absoluta, sin percepción. No podríamos decir de percibo algo muy rico, porque no hay percepción. Es simplemente existencia. Pero esa existencia, debido a que no está condicionada y no es relativa, es exquisita, es muy rico. El segundo aspecto de la supraconciencia, el concepto general, es Paramatman. Paramatman es cuando percibo la supraconciencia como una entidad no dual, pero con atributos y con especificidad. Eso significa Paramatman. Atman significa literalmente específico, alma, conciencia, perspectiva, singular, eso significa Atma, singular, y Param significa gran. Entonces, Param Atman significa la gran alma, la gran partícula, la gran especificidad. ¿Qué significa eso? Que la supraconciencia sigue siendo no dual, pero en esa no dualidad hay especificidad, hay atributos por distinguir. Y es lo que dije antes, esto es una mano, pero esto también es una mano, ¿sí? Y ahora hay atributos, y ahora hay una uña, ahora hay dedo, pero no deja de ser mano. Sigue siendo una mano no dual, sigue siendo una mano, ¿sí? No hay dualidad en esto, pero esto es no manifiesto, eso es Brahman, solo existencia, solo mano, y ahora hay mano con dedos, mano con uñas, manos con nudillos, en fin. Entonces, cuando hablamos de Paramatman, Paramatman es la supraconciencia que manifiesta realidades distinguibles, donde se puede desarrollar especificidad. ¿Qué tipo de realidad manifiesta Paramatman? Paramatman manifiesta realidades conscientes, es decir, individuos. Nosotros somos una expresión de Paramatman, microsujetos, microindividuos, y manifiesta una macro realidad. Paramatman es la supraconciencia soñando, ¿sí? Por eso muchas veces se le analoga con la supraconciencia durmiendo. A ver, quiero ver si es que les puedo mostrar esta imagen que es muy bonita. Vishnu es un nombre de la supraconciencia. Vishnu significa que existe en todas partes, ¿sí? Déjenme ver si lo puedo encontrar rápido. Estoy encontrando las imágenes más, no iba a decir feas, pero esta me gusta mucho.
Yes, esta es power. Ya. Vamos a compartir ahora aquí. ¡Cha! ¿Y por qué tan pequeñito? A ver, voy a buscar una más. A ver, quizá ahora sí. No debería ser tan pequeño. Por ahí te creo. Ahí está. ¿La ven? Eso es Vishnu, la supraconciencia, como Paramatman. ¿Y qué es lo particular de esta imagen? Es muy simbólica, porque expresa a la supraconciencia durmiendo y en su sueño, que se llama Yoga Nidra, muy conocido en la actualidad como una técnica excelente para quedarse raja. El original Yoga Nidra es el de Vishnu. Entonces Vishnu está durmiendo, está en un profundo sueño, en un Yoga Nidra, y de sus poros emergen todos los distintos universos, ¿sí? Dentro de esos universos se impregna con las entidades vivientes, nosotros, que somos como espermios cósmicos, ¿sí? Que fecundan a Prakriti, la energía material fundamental. Entonces nosotros impregnamos a esa energía material junto al tiempo. Es el tiempo y la conciencia la que junto a Prakriti permiten la experiencia de la vida. Pero todo eso está enmarcado en el sueño de Vishnu, ¿sí? Prakriti emana de Vishnu, las conciencias emergen de Vishnu, el tiempo emerge de Vishnu, mientras duerme. Entonces, esto es supraconciencia en la forma de Paramatman. Volvamos a la nota, aquí está. ¿Sí? Entonces, este Paramatman que estamos por acá, pin, 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 ahí está. Ahí está Paramatman. ¿Ok? Paramatman representa Chit en la triada de atributos de la conciencia. Sat, Chit, Ananda. Entonces, Paramatman es la supraconciencia plenamente consciente, pura conciencia específica, particular, pero que permite la experiencia de una realidad macro y de microobservadores. ¿Ok? ¿Por qué manifiesta esa realidad, esta macro realidad? Con el propósito de los microobservadores. Por eso es que Paramatman es distinto de Bhagavan, porque Paramatman no tiene una vinculación con su creación. Es un soñador que no le interesa su sueño. Bien, está en otra. Crea este sueño, manifiesta este sueño, pero no está inmiscuido en su sueño. ¿Sí? Bhagavan es la tercera expresión de la supraconciencia, que significa lo todo atractivo. Y es la supraconciencia, de nuevo, no dual, siempre la conciencia es no dual, pero ahora dispuesta a una realidad donde se experimenta puro placer. Ananda, ahí está la triada. Sat, Chit, Ananda. Brahman es la experiencia de Sat, de la eternidad, plena existencia. Paramatman es la experiencia de la perspectiva, de la singularidad, de la suprasingularidad, Chit. Pero Bhagavan es la experiencia de la supraconciencia donde solo existe Ananda, placer, dicha. ¿Sí? Y por lo tanto, Bhagavan representa la forma más plena de la supraconciencia. Entonces, en el ejemplo que estábamos dando originalmente del tren, Brahman es percibir al tren a lo lejos, nunca habiendo percibido un tren, como si fuera una serpiente plateada que tira humo y es gigante. Correcto, pero parcial. Luego, si el tren se acerca un poco más, podríamos decir que no es una serpiente, no es un animal, y está dividida por segmentos, se mueve por ruedas en un riel, ¿sí?
Y tiene colores, tiene ventanas, echa humo, se mueve muy rápido. Esa es una segunda experiencia del tren. Para alguien que nunca ha conocido un tren. Esa es la segunda experiencia de un tren, una vez que tiene un mayor acercamiento y mayor perspectiva del tren. Eso sería Paramatman. Paramatman es especificidad. ¿Qué sería Bhagavan en relación al ejemplo del tren? A ver si es que alguien la puede descubrir. ¿Qué sería en la analogía del tren Bhagavan, el último aspecto de la supraconciencia? Sería aquello que entrega la respuesta al propósito de la existencia. Me fui en la media filosófica. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál sería la última experiencia del tren? Ya caché que era una cosa plateada, larga, en fin, que tira humo, pero ahora ya caché además que tiene especificidad, tiene como bloques, tiene ventanas, puertas, ruedas, en fin. ¿Cuál sería la última experiencia en relación al tren? Podría ser para qué sirve. ¿Para qué Bien. Estar dentro ¿Y para del qué tren. Que lleva gente. Bien. Eso. ¿Y Claro, para qué? ¿Y para qué sirve el transportar tren? y todo. Para Transportarlo. transportar. Para transportar, Entonces, para llevar gente. excelente. Ahí está el para qué. ¿Sí? Ahí se define y se descubre y se experimenta. No es que solo se entiende, ¿no? La última experiencia en relación al tren, por supuesto, no es solo saber para qué sirve, es subirme al tren. Cuando me subo al tren, toda la experiencia es completa. Porque ya entiendo que es como una serpiente y tiene una forma serpentina, ¿correcto? Que echa humo, en fin. 2, que es una cosa metálica hecha de bloques, que tiene ruedas, que anda muy rápido, en fin. 3, que puedo experimentar el para qué. ¿Para qué es el tren? Para poder transportarme velozmente. Entonces me subo al tren y descubro que ahora el tren permite llevar a un montón de personas a lugares muy distantes, etc. El último nivel de experiencia es donde disfruto del propósito. Yes, disfruto del propósito. Entonces, Bhagavan es la experiencia donde existe puro disfrute en la existencia y en la conciencia. ¿Sí? Eso es Bhagavan. Bhagavan es la divinidad experimentando placer. No es la divinidad juzgando, no es la divinidad creando, no es la divinidad destruyendo, no es la divinidad sosteniendo una creación, es la divinidad experienciando una realidad autogestionada, automanifiesta, y ahí está la no dualidad, con el único propósito de la experiencia del placer. Porque como ya lo hemos descrito previamente, la última meta de la existencia, la última meta de la conciencia es la experiencia del placer. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos buscamos placer y nada más. Si podemos reducir todo lo que hacemos, es todo para una experiencia de placer. Salvo una cosa, que es la que vamos a explorar después. Todo lo demás, todo, absolutamente todo, respiramos por placer. Y esto lo dice el Veda también, pero es algo muy más allá de lo que diga un texto, ¿no? Es algo muy experimental, muy experiencial. Respiro por placer, como por placer, duermo por placer, trabajo en última instancia por placer. Las relaciones tienen que ver con el placer. Entonces, ese es el motor de la conciencia, el propósito de la conciencia es la experiencia del placer. ¿Sí? ¿Qué decir de una supraconciencia? La supraconciencia existe con el propósito de la experiencia de un supraplacer. Un superplacer. Eso es Bhagavan. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, este es el concepto general
de la supraconciencia o Krishna. Es el concepto general. Es aquello que mantiene cohesionado todo tipo de realidades. Todo tipo de realidades están incluidas en esta conciencia no dual que se expresa como Brahman, Paramatman y Bhagavan. A esto se le llama tattva, lo que es. Así es. Así es. ¿Sí? Eso significa la supraconciencia, Krishna, de una forma general. Y por lo tanto, y aquí, ¿cuál es la forma de Bhagavan? ¿Cuál es la forma de Bhagavan? ¿Qué tipo de entidad es Bhagavan? Porque acá tenemos que descubrir que cuando nos referimos a Paramatman en adelante, hablamos de una individualidad, no una individualidad condicionada, no una individualidad limitada, una individualidad autogestionada, supraconsciente, aquello que está escrito acá, y la causa de las causas. ¿Ok? Esa supraentidad es la causa de todas las causas, plenamente consciente, plenamente independiente. Entonces no está condicionado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de esta supraentidad? Múltiples. Muchísimas. No está condicionado por formas. Y por lo tanto, tiene distintas formas. ¿Para qué? ¿Para qué podría tener esta supraentidad distintas formas? ¿Con qué propósito? Alguien escribió en el chat. Para disfrutar, dice la Brinda. Yes. Entonces las distintas formas de la supraconciencia tienen el propósito de la experiencia del placer. ¿Ok? Ahora, eso es lo general. Y con esto vamos a terminar por hoy. Todavía no llegamos a qué es el Bhakti. Pero hoy día vamos a terminar con el desarrollo de qué es la supraconciencia, qué es la divinidad, cuál es el objeto del Bhakti Yoga, cuál es la meta del Bhakti Yoga. Si no definimos primero la supraconciencia, entonces no tiene sentido definir el Bhakti Yoga, porque el Bhakti Yoga tiene como objeto la relación con la supraconciencia. ¿Sí? Entonces, ya describimos este concepto de Krishna, de la supraconciencia, como algo genérico, pero cuando hablamos de la palabra Krishna, esa palabra también describe algo específico. ¿Sí? Describimos lo general, ahora describimos lo específico, y lo específico tiene que ver con la atracción, que es otro significado de la palabra Krishna. Significa que es aquella entidad supra-atractiva, perfectamente atractiva. ¿Qué quiere decir Krishna? Krishna quiere decir, entre todas las distintas formas, recursos, relaciones de la supraconciencia, hay una que es la máxima. ¿Por qué es la máxima? ¿Por qué podría haber una categoría? Si ya dijimos que no dual, ya dijimos que tiene distintos grados de percepción. La respuesta tiene que ver con esta palabra que está acá, rasa. ¿Qué pasó, Polilla? Sobrinita quiere preguntar, sobrino o sobrina quiere preguntar algo. Está tocando toda la hueá, así, ¡ah! Está así. Levantó la mano, puso me gusta, casi cortó la reunión. Entonces, esta palabra define el por qué este aspecto de la divinidad es el supremo. Rasa, ¿alguien sabe lo que significa rasa? ¿No? Rasa significa literalmente sabor. ¿Sí? Krishna es la supraconciencia a nivel específico, pues tiene el mejor sabor. No tiene que ver con lo que está descrito acá, tattva. No tiene que ver con tattva, no tiene que ver con lo que es.
No es lo que es. Tiene que ver con sabor. ¿Sí? Entonces, quizás podemos describir distintos tipos de dulces. Entonces tenemos una manzana es dulce, un plátano es dulce. En fin, hay muchas frutas que son dulces. Pero el mango, si analizáramos su dulzura, probablemente sería la fruta más dulce. La más dulce de todas las frutas. ¿Sí? Para poner el ejemplo. Entonces, eso es tattva. Tattva significa que el mango es el más dulce de todos los dulces. Pero, quizás a mí me gusta más la manzana. No tiene que ver con lo que es. Tiene que ver con la experiencia. ¿Sí? Entonces, rasa es la experiencia del sabor. ¿Por qué entonces Krishna, ahora como una forma específica de la divinidad? ¿Qué tipo de forma? Es un jovencito, un muchachito, moreno, negruzco, de color índigo. Es el niño índigo original. Su color se llama Shama, que es índigo. ¿Sí? Entonces Krishna es un jovencito de color índigo que tiene una pluma de pavo real en la cabeza, que toca flauta, que le gusta bailar, le gusta jugar, es picarón. Entonces a veces como que roba algunas cosas para comer y para dárselas a sus amigos, especialmente amigos monos. Los monos le aman a Krishna porque les da yogur y cosas dulces. Entonces aquí está lo específico de la supraconciencia, porque hay otras formas de la supraconciencia. Hay muchas otras formas de la supraconciencia. Pero cuando hablamos de Krishna, estamos hablando también de una entidad específica. ¿Sí? Un muchachito, jovencito, pluma, flauta, en fin. ¿Por qué es Krishna considerado como la supraexpresión de la macroconciencia? Porque incluye a todos los sabores. Esa es la razón por la cual Krishna representa la máxima expresión de la divinidad, porque incluye todos los sabores. En la relación con Krishna existen todos los distintos tipos de sabores. Hay sabores amargos, hay sabores dulces, que esto se refleja como relaciones. Entonces hay relación de amistad, hay relación de servicio, hay relación de paternidad, maternidad. Las otras formas de la supraconciencia no incluyen todos los tipos distintos de sabores. Por ejemplo, Vishnu es una forma de la supraconciencia, un aspecto de la supraconciencia. Vishnu no incluye la amistad. Yo no puedo relacionarme amistosamente con Vishnu. Probablemente con el Dios del Corán tampoco me puedo relacionar como amistad. No puedo ser el amigo de Allah, por ejemplo. No sé. No puedo ser el amigo de Yahvé. Puedo ser el sirviente de Yahvé. Y ahí hay un tipo de raza, un tipo de sabor, un tipo de experiencia. ¿Sí? Entonces, el Bhakti Yoga, y aquí lo vamos a dejar hasta ahí, el Bhakti Yoga es la práctica, es una práctica del desarrollo de una relación con la supraconciencia. Y aquí voy a ser un poquito más general, generalmente vinculado con Krishna como concepto específico, es decir, Krishna como un jovencito chiquitito que le gusta tocar la flauta, que le gusta bailar constantemente y que no tiene nada que hacer más que jugar. No tiene absolutamente nada que hacer más que jugar. ¿Sí? Pero también con otras formas de la supraconciencia. El Bhakti Yoga incluye la relación con otras formas de la supraconciencia. Y también puedo llamar Krishna a Vishnu, a Narasimha y a otras formas de la supraconciencia. ¿Sí? Narayana. En fin. Entendiéndolo como concepto general. Es decir, Krishna significa la suprasingularidad. Eso es el Bhakti Yoga hasta acá. Bhakti Yoga es la relación que se puede desarrollar ahora, en el presente, desde una acción consciente, con el propósito de vincularme con la supraconciencia, ya sea como un concepto general,
como un concepto específico, o la expresión máxima de todos los conceptos específicos, como Krishna, un jovencito que solo se dedica a bailar y a comer y a tocar la flauta. Ya. Si se dan cuenta, nos pasamos desde filosofía más pura y dura a metafísica y teología, porque el Bhakti Yoga requiere esa transición. No se puede experimentar Bhakti Yoga sin esa transición, que va a incluir, y voy a dejar de compartir esto, que va a incluir la experiencia de algo que en el yoga de Patanjali se llama Shraddha. ¿Alguien significa qué es Shraddha? Marcelo. Shraddha significa fe. Yes. El Bhakti Yoga requiere la práctica de la fe, pero así también lo requiere la práctica del Ashtanga Yoga de Patanjali, y así también lo requiere el Jnana Yoga, y así también lo requiere el Karma Yoga. El asunto es cómo se expresa esa fe y desde dónde proviene la fe. La fe como la motivación a actuar en la ausencia de la certeza, pero basada en la experiencia. Eso es fe. Lo tengo que decir de nuevo, porque no sé si lo voy a poder decir de nuevo. Es la fuerza motivadora que nos permite actuar a pesar de la ausencia de la certeza, pero basada en la experiencia. ¿Sí? Si es que no está basado en la experiencia, y si no motiva, no es fe, es, por ejemplo, otra cosa parecida, pero que no es la creencia. La creencia no está basada en la experiencia. Es simplemente una idea. Es simplemente una idea. ¿Sí? La fe, Shraddha, se basa en la experiencia. Por ejemplo, cuando vamos a practicar yoga, yo tengo fe de que va a estar bueno igual la práctica. Y después al día siguiente tengo fe de que los resultados van a ser similares a los resultados que obtuve en la primera vez, en la primera experiencia. Eso es fe, Shraddha. Es lo que me motiva a actuar a pesar de no tener una certeza, pero que está basado en la experiencia. ¿Sí? Entonces el Bhakti Yoga indudablemente incluye fe, indudablemente. ¿Sí? Preguntas, comentarios, críticas, puntos, perspectivas. ¿Viste? Edu, Pregunta sobre. pregunte. Yes. Es nuestro día a día mundano que estamos llevando, pero colocando los temas de, por ejemplo, lo que estamos realizando, el tema de Java, viviendo, tratando de tomar conciencia de lo que estamos realizando, de actividades de la primera que tengamos durante el día, hasta acostarnos terminando el ciclo del día. Lo que estamos realizando bajo ese tipo de conciencia, que nos está dando cierta intuición, nos está dando ciertos beneficios, ¿verdad? Estamos mucho más calmos, estamos mucho más quizá razonables y conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Estamos viviendo bajo un Bhakti Yoga o estamos en proceso de? Quiero aclarar la pregunta. ¿Te refieres a las cosas que estamos haciendo en el día a día dentro de las cosas, de las actividades que estamos realizando como colectivo, ¿no? No como término general, como la persona que vive así nomás, como haciendo cualquier cosa en el día a día. ¿Te refieres a las cosas, a las actividades que estamos haciendo en el colectivo, como la japa, Exacto, la como meditación, colectivo. en fin? Sí. Yes. Sí, eso es Bhakti Yoga. Exacto. Yes. Sí. Hay distintos procesos Perfecto. para el desarrollo del Bhakti Yoga. 9 por lo menos. 9 procesos. ¿Sí? Nava Vidhi Bhakti. El Bhakti es de 9 partes. ¿Sí? Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vishnu y muchos más. Esos 3 son los primordiales.
Pero hay algo que describe un texto que es fundamental para el Bhakti Yoga como lo más fundamental para iniciar el proceso del Bhakti Yoga. El primero es conócete a ti mismo. Eso es lo primero. Y en particular, lo divino en ti. Ese es el primer aspecto del desarrollo del Bhakti Yoga, desde lo más fundamental a lo más específico. Primero, conocerse a sí mismo. Ahora se me olvidó cómo dice el mantra, pero básicamente dice, conoce uno, conoce al otro. Este es un mantra de los Upanishads. Conoce a uno, conoce al otro. Si conoces a la microconciencia, entonces naturalmente va a ser mucho más fácil conocer a la macroconciencia. Si conoces una gotita del océano, va a ser mucho más fácil conocer el océano. Si conoces un rayo del sol, vas a poder tener una experiencia no completa, pero sí vas a poder empezar a tener esa experiencia del sol. Y recuerden que fe se desarrolla desde la experiencia. Por eso es súper importante la experiencia de la conciencia. Volverme cada vez más consciente. Porque eso me va a permitir acercarme a una experiencia de la supraconciencia. 2, conocer a la divinidad en todo. Especialmente lo que nos rodea. ¿Sí? Ese es el segundo nivel. ¿Sí? Entonces, ver cómo es que la divinidad reside en todo. Está en mí, está afuera, está en el sol, está en las plantas, está en el agua, está en la tierra. Tener la capacidad de desarrollar conciencia de que la divinidad reside en todo. Y en última instancia, desarrollar una relación específica con la divinidad. Y eso sería Bhakti Yoga full. ¿Sí? Todos estos 3 pasos, estos 3 niveles son Bhakti Yoga, pero este último es Bhakti Yoga full. Es una relación específica, particular, con la divinidad, a través del amor. Y de eso vamos a hablar en el siguiente encuentro. ¿Qué es el amor? ¿Qué carancho es el amor? Y entonces vamos a poder entender cuál es el vínculo, cuál es la herramienta que se puede desarrollar para la experiencia de una relación y en consecuencia para la experiencia del placer en esa relación a través del amor. Eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es la experiencia del placer por la relación a través del amor hacia la divinidad. ¿Sí? Ok, vale, gracias. Súper. De nada. Y claro, volviendo a tu pregunta específica, es yes. Varias prácticas van a ocurrir con el propósito de elicitar, de provocar, de promover esos 3 niveles: autoconocimiento y conocimiento de la divinidad en uno mismo, conocimiento de la divinidad en el entorno y desarrollar esta relación específica. Entonces, sí, las actividades que estamos haciendo como colectividad desde el Bhakti Yoga son actividades de Bhakti Yoga. ¿Sí? Una cosa súper importante antes de es que estos 3 niveles que expliqué son niveles súper orgánicos para desarrollar la espiritualidad vinculada con la divinidad y vinculada con una relación amorosa con la divinidad. Cuando no se expresa de esta forma, en esta progresión, ocurren ciertos peligros que hemos experimentado un montón y que es por lo cual generalmente tenemos un cierto rechazo o aversión a cuando hablamos de procesos para vincularme con la divinidad. Generalmente le llamamos religión. ¿Por qué solemos tener rechazo hacia la religión? Una de las causas, porque tenemos muchas razones por las cuales rechazar la religión, muchísimas, pero una es el fanatismo.
¿Por qué ocurre el fanatismo? Y a ver si está todavía en la pantalla. ¿Por qué ocurre el fanatismo? Porque en vez de desarrollar esta línea natural y orgánica de desarrollo, uno se va a esta solamente de una. Entonces, mi Dios es Dios. No hay Dios como Él. Es el único camino. Esta forma de vincularme con la divinidad es la forma. ¿Sí? No es la idea del bhakti definir la relación entre el individuo y el supraindividuo. No es la expectativa del bhakti. ¿Sí? Porque es imposible. Es como un casamentero, ¿no? Ya Marcelo se va a tener que casar con no sé quién. No, pero es que a mí no me gusta. No, pero es que se va a casar con no sé quién. No puede existir este acto forzoso de generar una vinculación no existente. Y esa vinculación se desarrolla solamente cuando existe autoconocimiento y cuando existe conocimiento de un otro u otra. Ahí entonces puede existir el proceso de la relación. Entonces el proceso del bhakti debería construirse desde esta progresión natural. Conocernos, conocer a la divinidad de esta forma mucho más amplia, como lo hemos estado tratando de desarrollar, ¿sí? Como la supraconciencia, el punto desde el cual se soportan todas las realidades distintas, supraconciencia no dual, que expresa plena, absoluta existencia atemporal, pero también expresa una individualidad que soporta todo tipo de realidades, y por último, una individualidad que está completamente absorta en la experiencia del placer. Eso es la divinidad. ¿Sí? Todos nos tenemos que ir, Brinda. Así que nos vemos. Abrazos, Brinda. Shaolin Bombero. Y a todos los que ya se fueron. Ya estamos cerrando de todas formas. ¿Sí? Así que eso es lo fundamental. No debería existir fanatismo en el Bhakti Yoga. Y lo planteo como no debería, como condicional, porque también existe. Y hay que tener ojo. En el Bhakti Yoga también existe fanatismo. Lamentablemente. Pero eso no quiere decir que el Bhakti Yoga sea fanático. Todo lo contrario. La experiencia que está tratando de presentar es absolutamente lo opuesto. ¿Ok? Y Kartika. Marcelo, ¿tú querías decir algo? ¿Levantaste la mano para decir algo? Yes. Tengo una pregunta igual, porque según la explicación que se decía antes, entonces estas prácticas en realidad serían para potenciar lo divino en mí y de esa forma poder experienciar la divinidad, o no tanto. Como cuando hablabas de que el fuego se percibe por el Muy fuego. bueno. Yes, muy buena pregunta. Depende. El Bhakti Yoga tiene ambas opciones. Es decir, vuélvete divino, experienciar la divinidad, ese es un aspecto, o, y esta es muy interesante porque es la más fuerte dentro del Bhakti Yoga, es busca relacionarte con la divinidad, busca experimentar la divinidad para darte cuenta de lo divino que eres y de lo divino que es lo que te rodea. Son dos procesos, aroja, avaroja, un proceso ascendente que depende de mí, en última instancia, y un proceso descendente que no depende de mí. Y de esto hay de los dos. Tú puedes practicar el Bhakti Yoga desde estos dos aspectos, desde una cosa más de autogestión o de una cosa de recepción. ¿Sí? Y que el Bhakti Yoga propone más, en última instancia, el segundo, algo más receptivo. ¿Cómo sería esa relación? Porque la relación igual tiende a implicar como un ir y venir, como claro me estaba explicando ahora. La supraconciencia, o Krishna en este caso, es ¿cómo se interpreta esa relación? Como aterrizándolo así como orar, conversar, no sé. Hay cosas que son más concretas, prácticas, y que tienen que ver con una forma, y esto lo vamos a estudiar más adelante, una forma de Bhakti Yoga, de practicar el Bhakti Yoga, que es llamada Vaidhi, Sadhana Bhakti.
Bhakti tiene que ver más con regulaciones, con como cantar un cierto número de mantras, el adorar a la deidad, el cantar mantras antes de comer el alimento para vincularte amorosamente con aquello. En fin, eso es Vaidhi Bhakti. Pero hay otra forma de práctica que es mucho más mística, mucho más esotérica. Y el Bhakti Yoga, cuando empecemos a estudiar un pelito más, nos vamos a dar cuenta que si bien tiene todo este trasfondo filosófico que fue el que entramos, y mucho más, el trasfondo filosófico es solo un soporte, es solo un sostén para una experiencia esotérica, mística, que no tiene nada que ver con palabras, con lenguaje, que va más allá de eso, es una experiencia mística. Entonces son, por ejemplo, formas de samadhis, ¿sí? Yo en el curso de yoga les conté una historia de un bhakta, es decir, un practicante de bhakti yoga, que entra en samadhi, asam prajnata samadhi. Pero esa experiencia de samadhi no es vacía y no es un no dualismo absoluto. Es un no dualismo con percepción, con intercambios, con desarrollos, con nombres, con formas. Entonces este bhakta entraba en un lila, en un juego divino, ¿cachai? Con Krishna, con Radha, en fin. Y tenía que ir otro discípulo, bhakta también, a buscarlo porque se estaba quedando ahí y su cuerpo básicamente había quedado tirado, ¿no? Había quedado completamente inerte, ¿sí? Entonces no querían que se muriera, entonces le pidieron que volviese, ¿cachai? Esto está súper esotérico y luego entra mucho más esotérico. Solo estoy dando un pequeño como ping, una pequeña pincelada de que el Bhakti Yoga, luego las prácticas, tienen que ver mucho con meditaciones, visualizaciones, que en última instancia se convierten en experiencias concretas, ¿sí? A través de la intervinculación de microconciencia, supraconciencia. Entonces va mucho más allá de algo teórico, muchísimo más allá. Complejo. Yes. Lejos, sí. Pero tiene, ojo, y eso es importante de definir, especialmente en su inicio, tiene mucho de práctica, de cosas a practicar. Por ejemplo, en la mañana, todos los días tenemos un espacio de japa, donde hacemos japa del Mahamantra, que es una práctica, es un sadhana de Bhakti Yoga. Y ahí tú puedes experienciar que pueden desarrollarse natural y espontáneamente. Y esa es la otra forma de práctica, se llama Raganuga, que tiene que ver con una cierta espontaneidad. Espontáneamente se generan ciertos procesos prácticos y experienciales de experiencias místicas, de experiencias supracognitivas, ¿sí? Están las dos jugando regularmente. No es simplemente una práctica árida que la única experiencia es la práctica per se, sino que es una práctica concreta, pero que tiene experiencias que van más allá de la mera práctica, ¿sí? Y vi que la Julieta levantó como la mano y hizo así, Sí, porque la Julieta es como nuestro estandarte de personas que están experimentando cosas así, ya como que nosotros quedamos con la guita, quedamos así como, ya, la Julieta, loco. Las medias voladas que se van a hacer. Increíble. Ya bájenla. es que de Sí, la verdad me Julieta. pasan cosas y solo hago que, o sea, solo las comento porque son cosas como muy extrañas. O sea, piensen que yo soy una persona que tengo edad, entonces me van pasando cosas que no me habían pasado antes. Y también, o sea, al observarme me voy asustando, por eso se las comento, porque qué mierda es lo que me pasa. ¿Me entienden o no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué mierda? No sé, no cacho yo. O sea, y por eso se las comento, y porque van pasando cosas, en realidad. Y que bacán compartirlas, porque no son medibles. No es como, muchas veces he visto como personas del Bhakti Yoga discutiendo con ateístas, y de nuevo es muy chistoso porque los ateístas le dicen, ya, pero si lo queremos comprobar, entonces tiene una de las características de algo comprobable, es que tiene que ser replicable. Si yo hago esto, hago A través de B, obtengo C.
Entonces, si yo hago esto, resultar esto. Y eso es imposible en la experiencia, ni siquiera de, vuelvo a decir, ni siquiera del Bhakti Yoga, de cualquier tipo de experiencia, sin ninguna experiencia replicable, ninguna. Hoy día en la mañana di el ejemplo en la yapa, di el ejemplo de comer manjar. Quizás Marcelo nunca ha comido manjar. Nunca ha comido manjar. ¿Viste? De hecho, nunca ha comido manjar el Marcelo. Entonces yo le digo, caché que el manjar, Marcelo, es como suave, es dulce, se parece un poquito al chocolate, tiene ciertas ondas del chocolate, pero al mismo tiempo es distinto. En fin. ¿Cómo podría yo describirte teóricamente la experiencia del manjar? E incluso cuando lo pruebes, ¿cómo podríamos decir que haciendo X el resultado es Z? Porque quizás el Marcelo prueba el manjar y dice, qué hueá más mala. ¿Sí? No, no. Dice, qué hueá más rica. Entonces, no puede ser comprobable por el mismo sistema científico empírico. Por comprobación. Es imposible. La única forma es la experiencia, pero la experiencia acompañada de actos previos. Con esto termino, aunque el Marcelo parece que tenía más preguntas. Hay una analogía en la cultura del Veda, que es la de hacer pozos. Entonces hay tres posibilidades. Una persona llega y hace un pozo 1 metro y dice, aquí no hay agua. Hace un pozo al lado, 1 metro, no hay agua. Y hace 30 pozos y en ninguno encuentra agua. Otro ejemplo, el otro polo, es donde una persona hace un pozo de 30 metros, pero lo hace en el desierto. Entonces tampoco encuentra agua. ¿Sí? Entonces, no se trata exclusivamente del esfuerzo por hacer de forma superficial un montón de cosas. Tampoco se trata de un esfuerzo determinado por poner toda mi energía en un lugar que es árido. Se trata de aprender a buscar, aprender a leer las señales. ¿Sí? Entonces, en el caso del pozo, nos vemos, Polilla. Y al final voy a quedar conversando así como con dos personas. No, al final voy a quedar conversando solo. No, tienes que quedar conmigo, no te hagas drama. Y con el Marcelo, te apuesto. Y con el Edo, no, si la Vale también. Yo creo, no sé si la Melissa y la Miete están todavía, quizás se dejaron ahí la cuestión prendida y se fue. Ya te pusiste latero. Claro. No, sí estoy todavía. La Vale dice, la Melissa está, la Miete también está. Ya, bacán. ¿Cómo entonces, cuál es la alternativa? No hacer pozos, miles de pozos de 1 metro, o hacer un pozo de 30 metros en el desierto, es un contexto de experiencias. Es, por ejemplo, ir a donde alguien que sepa de pozos, a ver cuál es su experiencia en relación a este lugar. Es, por ejemplo, leer las señales de la naturaleza y ver que en el desierto no hay ningún árbol. Entonces, buscar donde hay más arbolitos. Hay, por ejemplo, ciertas técnicas en el campo donde la gente se acostaba en el pasto tempranito en la mañana y veía las zonas donde más evaporación había. Entonces, a primera hora, cuando el sol recién estaba saliendo. Entonces, así eran capaces de ver, ok, por aquí hay agua. Aprender a conocer cuáles son los árboles que toman agua, más agua que otros, como el sauce. Entonces, si hay una zona con más sauces, se evapora agua. La gente dice, sí, por acá hay agua. Entonces, ahí vale la pena poner la fe. ¿Sí? Y empezar a acabar. Y decir, ok, aquí hay un pozo, aquí se supone que hay agua, 1 metro, 2 metros, ok, todavía no encuentro agua, pero me basé en buenas experiencias. ¿Sí? Varias personas con alta experiencia me dijeron que por aquí era. Y los árboles por aquí son árboles de agua, así que sigo cavando. 6 metros, 7 metros, empiezo a dudar, pero digo, ok, por aquí va, sí, de aquí va a salir. 9 metros, y sale el agua. Eso es la práctica ni siquiera del Bhakti Yoga, del yoga. Esa es la práctica del yoga. Es una práctica experiencial. Y no tiene esta idea de réplica que tiene el modelo científico. Tiene la idea de la experiencia relacional. ¿Sí? Conocer más personas, conocer resultados experienciales
observar transformaciones, leer acerca del proceso del Bhakti, en fin, ¿sí? Marcelo, teníais preguntas. Tírate la última solamente. Última. Y después la otra la dejamos para el siguiente. La escribís por ahí. No, y espérate, y el tema de Lila y otra cosa más que eran los jueguitos que él hacía y todo. Está en Buena. deuda. Súper en Está deuda. endeudado. Ya, pero hay que anotarlas por Julieta. Para que la siguiente, porque yo pregunto, al principio yo pregunto, oye, él pregunta y todos se quedan como... Ah, que yo pensé que, sé que soy ignorante. No, tú no eres de lo menos ignorante que existe, pues, Julieta. No, pero sí. Lila es lo opuesto a karma. Karma es una acción forzada. Forzada por la naturaleza, forzada por la mente, forzada por la expectativa del resultado. Eso es karma, es trabajo. Algo que tienes que hacer. Lila, juego. Es una acción donde tú no estás forzada a actuar. Tú actúas exclusivamente porque tenés ganas de hacerlo. Eso es un juego. Eso es lo que hace la divinidad en su máxima expresión. No trabaja. ¿Sí? Nosotros tenemos que trabajar. Estamos forzados a actuar por distintas razones, previas y actuales. Ya no, dice la Julieta. La mierda con los... No, ya. Pero no solo me refiero a trabajos como remunerados, ¿no? Me refiero al acto de trabajar, al hecho de actuar. Sí. Marcelo. En realidad como que ni siquiera tengo muy clara la pregunta, pero es como si entonces estas experiencias como más místicas serían por como un sentido de gracia, en cierta forma. Yes. Y en ese sentido ¿serían más como señales o como actos transformadores? A mí eso me causa un poco de... Los dos. ¿Qué significa básicamente gracia? En que tú recibes algo. Tú recibes un regalo. Eso es la gracia de alguien. A mí a veces me chocan un poco palabras. A mí cuando se habla de la gracia, como que, me genera un pelito de... Pero efectivamente eso es. Ya nos vemos bien. Abrazo. Eso es. El proceso del Bhakti en última instancia es una experiencia de prasada, de receptividad a una experiencia superior, a una experiencia trascendente, amorosa. ¿Sí? Pero que incluye tu esfuerzo por volverte un receptáculo propicio. Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, decía, la lluvia cae en todas partes, pero la roca la desecha, pierde, pero la tierra y una flor la recogen y se nutren con ella. Pero la lluvia cae en todas partes. La única diferencia entre uno y otro es qué haces con la lluvia. Entonces, el proceso del Bhakti no es simplemente quedarte así como acostado haciendo nada. El proceso del Bhakti es una acción, es una práctica. Pero, y esto es lo importante, y esto es lo bonito y al mismo tiempo intenso, es que el resultado no depende de tu práctica, en última instancia. No depende de tu... Porque por mucho que la tierra y la flor se hagan receptivas, que no llueva. Claro. Sí, puede ser que no llueva. Ahora, en esto es distinto, porque siempre está la divinidad, como ya lo dijimos, está en todas partes. Es simplemente hacer el clic, hacer el enganche. Entonces la supraconciencia buscaría, ¿se define de alguna forma lo que, cómo sería de parte de la supraconciencia la relación con esta? No paráis, Marcelo. No paráis tú. Ya como que todos nos queremos ir, pero al mismo tiempo no nos queremos ir porque estás haciéndote las mismas preguntas. ¿Cuál es la perspectiva de la supraconciencia? La supraconciencia impregna todo. Entonces no la podemos definir por un solo tipo de X. La supraconciencia tiene una relación imparcial con cada entidad viviente en este plano. Imparcial. Es decir, tanto como nos vinculamos hacia la supraconciencia devuelve. ¿Sí? Y esto Krishna lo establece explícitamente en el Bhagavad Gita.
Dice, de la misma, en la medida que se acercan a mí, yo me acerco a ellas. ¿Sí? Es imparcial. Esa es la perspectiva de la supraconciencia en este plano. Pero la perspectiva del Bhakti Yoga es ir más allá de este plano. ¿Sí? ¿Por qué es imparcial en este plano? Porque no es el plano de disfrute de la supraconciencia. Es el plano de acción y disfrute nuestro. Por eso es que la supraconciencia hacia Prakriti es imparcial. No está disfrutando del juego que ocurre en Prakriti. Nosotros estamos jugando con este mundo, con este plano. La supraconciencia está en su propia experiencia de placer, en su propia realidad, gestionada por sí mismo, para sí mismo, con sí mismo. ¿Sí? A eso se le llama Vaikunta en el Veda. Vaikunta. ¿Sí? Se me olvidó el mantra. Pero hay mantras védicos que expresan esto. ¿Sí? O Param Padam. El plano supremo, Param Padam. Ese es el plano de la supraconciencia en su propia experiencia del placer. ¿Ok? A la supraconciencia en esa experiencia, enfocado o dirigida a la supraconciencia hacia allá, desde la supraconciencia, tú literalmente no le interesas. Para ser bien claro, en ese aspecto de la supraconciencia, experimentando en su propia naturaleza de placer, tú no le interesas. Porque nosotros estamos inmiscuidos en nuestra propia experiencia de placer y dolor en Prakriti. Pero, tanto como comenzamos a dirigirnos hacia la supraconciencia, entonces podemos comenzar a participar en esa atmósfera de supraplacer, de la experiencia de placer pleno de la supraconciencia. Y ahí está donde está nuestro pequeño esfuerzo, ¿no? El pequeño esfuerzo para darnos vuelta hacia allá, dirigir nuestra atención. A nosotros se nos llama Bahirmukha. Tenemos una mirada para afuera. Dirigimos nuestra atención hacia otro lado. Si somos capaces de dirigir nuestra atención hacia la supraconciencia, hacia la divinidad, entonces ahí te vuelves brillante, por así decirlo. Te vuelves una cosita que llama la atención de la supraconciencia. Y ahí ya no es imparcial. Y eso Krishna también lo expresa. Ahí ya no es imparcial, ahí se vuelve parcial. Ahí le llama la atención. Quiere esa experiencia del placer. Porque tú vas a hacer una entidad que genera placer también. Vas a ser partícipe de esa experiencia del placer. ¿Sí? Vas a jugar con él, vas a hacer un juego con él. Yes, exactamente. Yes. Ya. Vas a ser partícipe de la experiencia del juego. Oye, lo último, como un poco de contexto, los de Krishna, que toman a Krishna como la supraconciencia, ¿esos son solamente los Vaishnavas o existen otras corrientes que también? Hay otras corrientes, yes. Y todas son Bhakti Yoga. Están los Vaishnavas que adoran a Vishnu, Narayana, a Narasimha, que es una forma mitad hombre, mitad león de la supraconciencia, imagínate. Hay distintos tipos de Vaishnavas. ¿Sí? Y el Gaudiya. Y también hay otras. Eso, Gaudiya es bien particular y esto sí que requiere de otro espacio, o de otro momento, mejor dicho. Porque Gaudiya significa quienes adoran a la supraconciencia ni siquiera tan dominantemente como Krishna, sino que como Radha, como la diosa. Yes. Entonces, el objeto de adoración, el objeto de bhakti, el objeto de vínculo es Radha y Krishna. La supraconciencia en su aspecto femenino, la diosa, y Krishna, el juguetón de la flauta. ¿Por qué? Porque Radha captura a Krishna. ¿Es lo que hablábamos antes de sujeto? En el tattva, en la realidad, en la verdad, tattva, él es la supraconciencia, es la conciencia que inunda todo. Todo depende de esa supraconciencia, en fin. Pero en rasa, en juego, en lila, que para los gaudíes es más importante que tattva,
A los Gaudillas les importa más el juego que la verdad. En el juego está completamente controlado por Radha. Completamente controlado por Radha. Él dice de sí mismo, soy un títere en las manos de Radha. Soy un títere en las manos de la diosa. Esos son Gaudillas. Ya. Una pregunta nada que ver, pero Krishnamacharya, ¿tú sabes de qué corriente era? Él es de la Sri Sampradaya Vaishnava. Son adoradores de Lakshmi Narayana y Vishnu, un aspecto de Vishnu. ¿Sí? Ah, Y ahí el rasa, el sabor, es tú adoras al Lakshmi Narayana como los reyes, ¿cachai? Esa es tu forma de vincularte con ellos, como reyes. Los Gaudillas no ven a Radha y Krishna como los reyes. Los ven como amigos, amigas, o idealmente, y esto aquí ya me estoy yendo a demasiado esoterismo por hoy día, yo creo, pero los Gaudiya Vaishnavas buscan la máxima experiencia, o ven la máxima experiencia de estas relaciones como el amor romántico. Entonces buscan ser, aquí es demasiado esoterismo por hoy, pero sí, más que esta visión de la divinidad como reyes y verlos desde una posición inferior como servicial, los Gaudillas tienen una relación más familiar con la divinidad. Quieren estar abrazando a la divinidad, corriendo con la divinidad, tirándose al suelo con la divinidad, jugando con palabras con la divinidad. Puro y perfecto lila, sin esta divinidad todopoderosa en la mezcla. Ahí hay una mezcla de sabores que a los Gaudillas no les gusta mucho. ¿Cachai? Prefieren este humor más maduria, más dulzón. Entonces, Krishnamacharya proviene de este linaje que tienen una perspectiva mucho más ritualista y de servidumbre hacia la divinidad, que en ningún caso podría catalogarse como buena o mala. Es sabor, es raza. Dentro de los Gaudillas, los Krishna occidentalmente conocidos de Swami Prabhupada, Bhaktivedanta, sí. Bhaktivedanta, son parte, históricamente igual son de la más Gaudilla. Son parte de la Gaudilla. ¿Qué tan más grande es Gaudilla? Yo solamente conozco los Brinda y los Ishkon, pero que son como de la misma rama en realidad. Pero existe otra aparte que no sea de Bhaktivedanta. Muchas otras no institucionales incluso. Porque estas son instituciones que tienen un propósito y podemos hablar otro día de cuál es el propósito de la institucionalización dentro de la práctica del Bhakti. Tiene sus beneficios, pero también tiene sus complejidades. Y que en Occidente ha generado harta complejidad, pero al mismo tiempo ha generado suficientes beneficios para que podamos estar hablando ahora de esto. Ese es el rol de la institución, es ser un soporte para algo más. Lo vamos a tocar con un maestro que va a hablar en próximo sábado, domingo, no recuerdo. El problema ocurre cuando la institución existe con el propósito de expandir la institución. Ahí es donde hay un problema y ocurre mucho ese problema. Pero la institución, cuando funciona como el soporte donde se permite esto, es bacán. Pero no todo el Bhakti Yoga es institucionalizado. Hay un montón de Bhakti Yoga que son pequeñas comunidades solamente. Maestros, discípulos, bhaktas, en fin. Y eso hay mucho en India. Y voy a dejar hasta aquí. Marcelo no para hoy día, así que... Ya, nos vemos, chiquillos. Muchas gracias. Julieta, chuta, Julieta. Desde el primero de noviembre comienza un mes llamado Kartika o Damodar. Es un mes extremadamente auspicioso para prácticas de Bhakti Yoga. Y idealmente para adoptar vratas. Vrata significa un voto. ¿Sí? Votos autogestionados. Cualquier práctica, por ejemplo, una práctica vinculada con el Bhakti. Aprenderme de forma práctica de condicionamientos en mi
vinculación con otras personas. Dejar de verlas por condiciones de género, por condiciones de nación, por condiciones de situación económica, por lo que sea. Hacer algo práctico o regular para desprender mis condiciones. Eso es una práctica de Bhakti, ¿sí? Y eso es un voto. Otro voto mucho más vinculado con el Bhakti Yoga es cantar un cierto número de mantras. ¿Sí? Por ejemplo, de la japa del Mahamantra, cantar un número fijo. Eso es un compromiso. ¿Sí? Eso es un brata. Entonces, este mes que comienza el 1 de noviembre se llama Kartika y generalmente se entregan estos votos a la diosa, a Radharani. ¿Sí? Y eso es un mes muy, muy potente a nivel como espiritual. Muy potente. En India se hacen un montón de festivales súper bonitos. Así que empieza el 1 de noviembre. Igual vamos a hablar un poquitito más en las sesiones de Yapa. Y eso. Chao. Tuvimos 2 horas hoy día con Bhakti. Llegamos 6 hasta el final. 27, ¿sabes? Duramos 6. Éramos como 18 al principio. Llegamos 6. No sé. Gracias a todas, a todos. Ahí está la Vale. Hola, Vale. Qué bueno verte. Hace tiempo no te veía. Muchos abrazos. Hola, gracias, igualmente. Gracias. Que estén bacán. Gracias por estar. Mañana, viernes, sábado, domingo, todos los días, en verdad, ya para la mañana, por si quieren. Viernes a las 5 de la tarde, Bhagavad-gita. Y el sábado tenemos una charla con Braja Lila, una maestra de nuestra comunidad muy amorosa y ultra bacán, que va a hablar acerca del perdón. Un tema muy importante para el Bhakti. Eso, ya.